Gloria a Dios. Vamos a hablar la palabra en el día de hoy. Estamos en un estudio bíblico continuado sobre el Sermón del Monte y hemos llegado al capítulo 6 del libro de Mateo. Capítulo 6 del libro de Mateo. Vamos a leer la palabra del Señor y empezamos en el día de hoy. Mateo 6, versículo 1. Vamos a ocuparnos tal vez hoy únicamente del versículo 1 de Mateo capítulo 6. Dice la palabra: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Otra vez leeré este texto porque es el texto fundamental para todo lo que el Señor va a hablar en este capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a hablar en el día de hoy, en esta primera parte del mensaje del capítulo 6, y que tiene que ver con el Sermón del Monte. Vamos a hablar sobre el tema motivaciones incorrectas. ¿Para quién hace lo que haces? ¿Para quién haces lo que haces? ¿Para Dios o para los hombres? Motivaciones incorrectas es el tema que vamos a llevar en este día. Gloria a Dios. Amado Dios, a través de la palabra te rogamos que nos bendigas, nos hables, nos llenes, nos edifiques y nos entregues una bendición grande y poderosa. En el nombre poderoso de Jesús, enséñanos tu verdad y tu palabra y ayúdanos a crecer en la vida cristiana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Entonces hablamos la palabra en el día de hoy. ¿Para quién haces lo que haces? ¿Lo haces para Dios o lo haces para los hombres? ¿Cuáles son las motivaciones que tienes cuando oras, por ejemplo, cuando ayunas, cuando ofrendas, cuando das limosnas o cuando haces cualquier labor? ¿Para quién lo haces? Esa es la pregunta que tenemos que contestar en el día de hoy. Y todo esto es lo que el Señor va a corregir en este capítulo 6, especialmente dirigido a los grupos religiosos del momento cuando el Señor estaba hablando, especialmente a los fariseos, a los escribas y a todos estos grupos religiosos. Gloria sea el nombre del Señor. En este capítulo 6, continuando con la enseñanza del Sermón del Monte, el Señor va a hablar con mucha claridad sobre dar y cómo hacerlo. Va a hablar de cómo orar y cómo hacerlo correctamente, de cómo ayunar y cómo hacer que ese ayuno sea verdaderamente eficaz ante la presencia del Señor. También el Señor va a hablar en este capítulo de dónde está tu tesoro, porque donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a empezar en este día dando algunas aclaratorias, especialmente en cuanto a los maestros de la apariencia, porque de eso se trata este capítulo 6 de Mateo. Se trata de la apariencia, se trata de hacer las cosas con una apariencia humana y especialmente para ser visto de los hombres. Hablando entonces de la apariencia, vamos a encontrar que la apariencia tiene que ver con la hipocresía. La apariencia y la hipocresía se parecen. En el origen de etimología de la palabra hipocresía, proviene del latín hipócrisis
y también del griego hipócrisis, y su significado nos lleva a los vocablos actuar o fingir. En griego es una palabra compuesta por hipo y krites, que significa máscara y respuesta respectivamente. La etimología de la palabra entonces nos lleva a pensar que la palabra hipócrisis, de ahí viene Hipócrates, es una actuación, es salir al frente y actuar. La palabra de hipocresía en realidad es la palabra para actores en la antigüedad, en el griego. Entonces eran las personas que salían al escenario para hacer una representación, y como no habían todos los actores para cada uno de los personajes, entonces ellos salían con una máscara, hacían una actuación, luego se quitaban la máscara, se ponían otra máscara y hacían otro papel. De ahí viene la palabra hipocresía o Hipócrates o hipócrisis, que es actuar, es una actuación, es hacer una representación de algo. Ahora vamos a mirar algo más de esto, porque es por donde vamos a andar en este día. Era cómo respondía también a esa máscara, o cómo actuábamos. Y podríamos preguntarnos, cuando actuamos, cuando hacemos alguna obra, cuando hacemos alguna labor, cuando hacemos alguna obra de las que el Señor menciona aquí, sea el ofrendar, el dar limosna, el orar o el ayunar, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con nuestra verdadera personalidad, con nuestra cara, con nuestra vida, sin ningún fingimiento, o lo hacemos con hipocresía para ser visto por los hombres y para recibir el aplauso de los que nos vean actuar. Hipocresía también significa una actitud de la persona que finge en público tener ciertas ideas o ciertos sentimientos, pero en realidad opina o siente algo diferente. Son aquellos que dicen y no hacen, son los que dicen y no hacen. De ahí que el Señor va a usar esta palabra muy fuerte contra algunos de los grupos religiosos de ese momento. La apariencia significa característica, conjunto de características que parece poseer una persona o cosa y que realmente no tiene. Es un actor, persona que interpreta un papel en el teatro, la televisión, la radio, el cine o en las tablas sencillamente, y que se ponía diferentes máscaras para poder representar varios actores. Así que hay personas que tienen esa gran capacidad, son verdaderamente actores. Ellos tienen diferentes máscaras para usarlas. Cuando las necesitan, las ponen o se las colocan para venir a la iglesia, o también para actuar en otros. Y también en el campo ministerial los hay. El apóstol Pablo dice que muchos se visten o que son lobos rapaces vestidos de ovejas. O sea, ellos se ponen un vestido, una apariencia de oveja, pero en su corazón son lobos rapaces. Eso se ve en el campo espiritual, en el campo ministerial y aún en el campo político. Muchos usted los ve con una gran apariencia en tiempo de elecciones, tienen muchas máscaras. Cuando usted ve que hay tiempo de elecciones, ellos se vuelven, hermano amado, sensibles, abrazan a los niños, los alzan, los hacen besarse aunque estén sucios. Bueno, son verdaderamente actores, pero después ellos quisieran quitarse todo eso, y entonces muchas veces el mismo pueblo es engañado, y muchos sistemas políticos han engañado tremendamente a sus súbditos y al pueblo en general, porque se han presentado con una apariencia de misericordia y con una apariencia verdaderamente de tener la mejor solución, pero las intenciones propias del corazón son otras. Y especialmente si son dirigidos solamente por sus apetitos de poder y por su hipocresía y por su avaricia. Bueno, este tema entonces nos lleva a pensar exactamente lo que hemos tomado de tema general para este capítulo, y es motivaciones incorrectas. ¿Cómo hacemos y para quién hacemos lo que hacemos? En cualquier campo, en el campo religioso, en el campo político, en el campo social, en el campo familiar. Muchas personas también
tienen esa máscara de Hipócrates, de hipocresía, que la usan en su propia casa y luego cuando salen de su casa hacen cualquier cantidad de cosas y cometen cualquier cantidad de pecados. Inclusive hay señoritas, hay niñas que en la casa parecen una niña tan decente de casa, pero cuando están por fuera su comportamiento y su actitud es totalmente contraria a los valores y a los principios que ha recibido y que tiene en casa. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, las personas más notables y más atacadas por el Señor cuando estuvo aquí en la tierra y justamente cuando dio este sermón del monte, lo dirigió muy especialmente a los discípulos que estaban ahí, pero también a los escribas y a los fariseos. Así dice Mateo 6:1, guardaos de vuestra justicia, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa. Ahora, cuando el Señor habló a los escribas y los fariseos, el Señor fue durísimo con ellos, que eran los grupos religiosos más notables del momento. Permítame que andemos un poco por Mateo capítulo 23. Dice así Mateo capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, note esto, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que los escribas y los fariseos se sientan o escudriñan la cátedra de Moisés, o sea, la enseñanza de la Torá, la enseñanza de la Biblia. Y dice así el Señor, así que todo lo que ellos digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque estos escribas y fariseos, ellos dicen y no hacen, son auténticos hipócrates. Bueno, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 5, antes los escribas, los fariseos, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y aman las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor entre vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estas son las palabras iniciales del capítulo 23 de Mateo. Ahora, según William Barclay, un gran comentarista, él dice que el Talmud, escuche esto, el Talmud describe 7 tipos diferentes de fariseos. Mire, para nosotros la palabra fariseo llegó a ser señal de hipocresía. Sin embargo, la palabra fariseo en su contexto original era uno que estaba separado o uno que aparentaba tener una verdadera santidad. Y entonces dice William Barclay que había en el Talmud. ¿Qué era el Talmud? El Talmud eran los escritos y las interpretaciones de los escribas. El Talmud, recuerde que había el Tanakh, que era la escritura propia del Antiguo Testamento. El Tanakh, la escritura del Antiguo Testamento. El Tanakh contenía la Torá, que eran los 5 primeros libros de la ley, contenía los escritos de los profetas y los escritos de los salmos. Eso era el Tanakh. Pero el Talmud era una recopilación de todas las interpretaciones que los escribas le daban a la ley de Dios o a la Torá. Ellos le habían dado una interpretación como ellos querían a los escritos bíblicos. Es muy parecido, hoy la gente tiene cada uno su propia interpretación y eso es lo que ha hecho que aparezcan tantas doctrinas y tantas falsas doctrinas. Ahora, dice el señor William Barclay
que el Talmud contenía 7 diferentes tipos de fariseos. Así que los fariseos, habían 7 tipos de fariseos. Escúchenlos ahora rápidamente. Estaba un tipo de fariseo que se llamaba el fariseo del hombro. Sí, así como escuchó, el fariseo del hombro. El fariseo del hombro. ¿Por qué se le llamaba así? Porque este tipo de fariseo llevaba todas sus buenas obras y justicias en el hombro para que todos las vieran. El fariseo del hombro, cuando iba a entregar algo o a hacer una buena obra, él las cargaba, y si podía, ponía a uno que tocaba una trompeta al frente para que todo el mundo llamara la atención, y él mismo cargaba las buenas obras para que todo el mundo viera qué cantidad de buenas obras había hecho. Si no las podía llevar, entonces llevaría un escrito que diría: yo hice esto, yo regalé esto, yo hice estas buenas obras, yo ayuno, yo oro. Estos eran los fariseos del hombro. Ellos llevaban sus buenas obras colgadas en su hombro para que todo el mundo las viera. Estaba, por otra parte, el fariseo que espera para ver. El fariseo que espera para ver es aquel que dice: yo tengo la intención de hacer buenas obras, yo tengo la intención de colaborar y de dar y de portarme bien, pero primero tengo que ver qué van a hacer con las obras que yo voy a hacer. Primero tengo que ver, siempre podía encontrar una razón para hacerlas después, no ahora. Yo primero tengo que ver qué se va a hacer con la ofrenda que doy. Primero tengo que ver qué van a hacer de mi vida. Y si me van a poner en un lugar alto, yo puedo colaborar, pero tienen que darme un reconocimiento. Eso era el fariseo que decía: yo espero ver qué se hace con las obras que yo hago. Ese era el fariseo, esperar para ver. Y si no, mejor no doy nada, o mejor no hago nada. Y usted recordará que hay la historia en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, de un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira. Ananías y Zafira tenían una propiedad y ellos la vendieron. Y cuando la vendieron, se pusieron de acuerdo ellos y dijeron: vamos a dar una ofrenda en la iglesia, vamos a dar la mitad de lo que hemos vendido. Imagínate, era una buena ofrenda. Vamos a dar la mitad de lo que hemos vendido de la propiedad y lo demás lo guardamos para nosotros. Pero a los hermanos, y especialmente a los líderes, al apóstol Pedro, les vamos a decir que la vendimos en eso, que ese es el precio total, para que la gente diga: qué generosos son el hermano Ananías y Zafira, y nos pongan en primer lugar y nos sienten en el altar y en las primeras sillas, y todo el mundo hasta canten una alabanza de bienvenida porque llegó el hermano Ananías y la hermana Zafira, los más generosos de toda la iglesia. Eso era lo que ellos esperaban, y este es el tipo de fariseo que espera ver la recompensa inmediata de la obra que ha hecho, ¿verdad? Y usted sabe cuál fue el final de Ananías y Zafira. El Espíritu Santo vino y los descubrió en su pecado, y el apóstol Pedro le dice exactamente, le dice a Ananías y luego a Zafira, le dice: ¿por qué llenó el diablo tu corazón y has mentido al Espíritu de Dios y no a los hombres? Y el hombre cayó muerto ahí, y no fue juzgado por la cantidad de su ofrenda, sino por la hipocresía y por la mentira de su corazón. Ese es otro tipo de fariseo. Y hay un fariseo ciego, así el Señor lo llamó, fariseo ciego, guía de ciego. Y el fariseo ciego, o sangrantes también lo llamaba, así se llamaba, fariseo ciego o sangrante. ¿Cuál era el fariseo ciego o sangrante? Era aquel que se creía tan santo que no quería ni abrir los ojos, porque al abrir los ojos podía ver algo que lo hiciera pecar. Si había algo que fuera pecaminoso para él, mejor andaba con los ojos cerrados. Y entonces, especialmente cuando ese fariseo veía venir una mujer, entonces él cerraba los ojos. ¿Y por qué lo llamaban sangrantes? Lo llamaban ciegos o sangrantes porque él, para no ver, porque él decía: al mirar a una mujer, entonces voy a pecar. Y entonces él cerraba los ojos y se chocaban contra las paredes, se chocaban contra los muros, se chocaban contra los postes y comenzaban a sangrar.
Y entonces la gente religiosa decía, oiga, este hombre sí que es santo, prefiere chocarse, prefiere lastimar su cuerpo, prefiere sangrar antes que pecar con sus pensamientos. Fíjese, entonces el Señor, cuando ve esta actitud de estos fariseos ciegos, ellos eran fariseos ciegos guiando a otros ciegos, y eran fariseos sangrantes que golpeaban y maltrataban su cuerpo para evitar o para someterlo a que no pecara por lujuria o por otros pecados de concupiscencia. Fíjese que mucha de la religión ha hecho eso. La religión también ha hecho hasta en el estilo de ser, de vestir, y muchos inclusive han ido a lugares como apartados, se han vuelto ermitaños, o se han metido en un convento, o se han metido en algún lugar donde supuestamente tengan que estar todo el día allí encerrados para no chocarse con el pecado. Y muchos de ellos inclusive martirizan su cuerpo llevando clavos en su cuerpo y otras cosas, y hacen cosas que el apóstol Pablo dice tienen reputación de sacrificio en cuanto a la carne, pero que no pueden librar al hombre de su pecado. Estos fariseos sangrantes o ciegos entonces preferían chocarse contra los postes antes que mirar, en el caso de un varón, a una mujer, para no pecar en cuanto a concupiscencia. Pero esto lo que habla es que la concupiscencia y el pecado y los deseos de la carne no están ni siquiera en la parte física, sino en el interior. La concupiscencia, los malos deseos, los malos pensamientos del corazón salen. Los homicidios, los adulterios y toda clase del pecado salen de adentro. Entonces la persona puede ser ciego y sin embargo en su mente lo que los fariseos ciegos o sangrantes hacían, evitaban todo lo que podría llevarlos o pensar que los hacía pecar, ¿verdad? Y por eso inclusive en ese tiempo también la mujer fue muy discriminada, considerada sencillamente un instrumento de tentación. Y entonces por eso es que en ese tiempo la mujer fue muy desvalorizada, tanto así que se le castigaba duramente, se le podía apedrear por cualquier situación y por cualquier motivo. Inclusive todavía los países del Medio Oriente hacen que las damas se vistan totalmente, inclusive con la burka que tapa hasta el rostro, para que no se vea nada de su cuerpo, de su apariencia, porque consideran que puede ser muy pecaminoso, y lo cual es totalmente contrario, porque la verdad que el pecado mismo no está ni siquiera en la forma de ver, sino internamente, y luego lo que hay en el corazón se refleja hacia la parte de afuera. Vamos mirando los tipos de fariseos que habían. Había también un fariseo que se le llamaba fariseo mortero, que era tan humilde que caminaba inclinado, agachado, así, mirando al suelo, no levantaba los ojos. Ese era el fariseo mortero, que no quería ni alzar los ojos y andaba arrastrando sus pies, y todo el que lo veía decía: este hombre sí debe ser santo, porque se le nota en su vestuario, se le nota también en su apariencia, se nota cómo anda, y la gente lo alababa. Todo esto los fariseos lo hacían para ser vistos de los hombres. Y por otra parte, gloria a Dios, está el fariseo contador, se le llama aquí. El fariseo contador, que siempre estaba contando sus buenas obras y creía que inclusive era tan justo que Dios se veía obligado a recompensarlo a él, porque él hacía cosas tan buenas y él le contaba a todo el mundo lo que hacía. Ese es el fariseo que andaba contándole a todo el mundo: yo hice esto, yo di esta limosna, yo regalé esto, yo hice esto y esta otra cantidad de obras. Y el Señor corrigió esto diciendo: cuando des algo, que no sepa tu mano derecha lo que hizo tu mano izquierda. O sea, si usted mismo no debes andar recordando lo bueno que hizo, mucho menos que los demás lo sepan y lo divulguen. Por eso mucha gente que ha hecho obras de filactería y que han regalado grandes fortunas y grandes riquezas, tienen recompensa y aprobación de los hombres y tal vez no de Dios, porque lo han hecho para ser visto de los hombres y no para agradar verdaderamente a Dios. El fariseo, por otra parte, estaba el fariseo temeroso, que hacía las cosas y las hacía especialmente con mucho miedo, porque de pronto Dios me va a castigar y Dios me va a caer encima. Este fariseo hacía cosas buenas,
pero no confiaba en la gracia de Dios o en la gracia perdonadora de Dios. Y había uno que otro fariseo que era sincero, como pasó con José de Arimatea, que era un buen fariseo, o Nicodemo, que era fariseo pero que hacía buenas obras y era temeroso de Dios. Bueno, les hemos mirado rápidamente un resumen de lo que la Biblia habla acerca de los fariseos, porque tiene mucho que ver con lo que se va a hablar en este capítulo 6, que dice: hagan las obras no para ser vistas por los hombres, sino para agradar a Dios, y que no sepa ni siquiera la mano derecha lo que ha hecho la mano izquierda. Ahora, el otro grupo que había aquí, gloria a Dios, porque aquí está Mateo 23:5, dice: antes los fariseos y los escribas hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos para que sean vistos por los hombres. Ahora, hablando un poquito más de esto, dice que los fariseos también eran muy religiosos en su apariencia, y ellos amaban, por ejemplo, dice el versículo 6, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y les gusta mucho las salutaciones en las plazas, que la gente los salude y les diga, ¿verdad? Rabí. Aquí dice que la gente les decía rabí, maestro. Hoy en día que les digan en reverendo, profeta, bueno, todos los títulos que la gente les gusta que la gente les diga, y lo cual tenemos que evitar, hermano, porque mientras más la gente te exalte y mientras más la gente recuerde tu posición y recuerde el título que tiene, más Dios se alejará de usted, porque entonces usted recibe la honra y el reconocimiento de los hombres y no de Dios. Amén. Bueno, es verdad que a cada señor se le trata con respeto, a cada persona con respeto, pero no puede usted depender ni exigir que todo el mundo le rinda pleitesía. De ahí que la religión ha hecho eso, ¿verdad? Que a la gente se le arrodilla delante del líder religioso, le besan el anillo, le besan los pies. Pero lo más triste es que ahora no solamente pasa en la religión tradicional, pasa en medio de las comunidades cristianas. Usted ve cada cosa tan absurda, ve profetas, mujeres profetas y hombres profetas sentados en una silla, y pasan todas las personas y le abrazan los pies, aparentemente, le abrazan los pies, le dejan una ofrenda aparentemente para ser sanados. Y ahí está el otro, hermano. Es una cosa terrible, es una demostración de lo que el Señor dijo, de cómo actuaban los fariseos, los escribas, y cómo sería también en este tiempo. Escuche esto: aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les digan rabí, rabí, maestro. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Así que el mejor título es el título de hermano. Es un buen título el de hermano. Gloria sea al Señor. Y si usted es pastor y si es reverendo y alguien de pronto no le dijo o pastor o reverendo, tampoco se enoje por eso. El título no es lo más importante, sino tu relación con Dios y la forma como actúas. Mire, quiero leerles esto más. Dice así: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Por eso no está correcto, a los sacerdotes lo llaman Padre. Dice aquí: no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, por si acaso lo dice la Biblia. Gloria a Dios. Dice así: no llaméis, estoy en Mateo capítulo 23 versículo 9, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria sea el nombre del Señor. Hagan entonces todas sus obras no para ser vistos de los hombres. Este es el tema en este día. ¿Para quién haces lo que haces? ¿Para quién oras? ¿Para quién ayunas? ¿Para quién das limosnas u ofrendas? ¿Para ser visto de los hombres? ¿O para que Dios, que ve en lo secreto, te recompense en público? Eso es lo que dice la palabra. Ahora, hablando de esto,
Dice, por ejemplo, ellos extienden sus filacterías, los flecos de sus mantos, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Tanto las filacterías, que eran pequeñas cajas de cuero con pequeños pergaminos con escrituras en ellos, amarradas al brazo y a la cabeza con correas de cuero, como los flecos de sus mantos, nacieron en el intento de cumplir la ley mosaica. El Señor dijo: las palabras que yo les mando hoy las escribirás y las llevarás en tus frentes y en tus brazos y en las puertas. Y entonces ellos escribían y las llevaban, y los fariseos las llevaban colgando en sus vestidos, para que todo el mundo, cuando los viera, decía, los fariseos y los escribas las llevaban colgando ahí esas escrituras, y todo el mundo decía: oh, qué tremendo hombre, mire toda la escritura que sabe y toda la escritura que vive y que lleva con ellos. Oh Dios, uno puede llevar todas las Biblias y tener todas las Biblias en su casa y todas las ediciones y tenerlas y llevarlas en su carro y en toda parte y estar vacío de la palabra de Dios. Eso es lo que le pasaba a los fariseos y a los escribas. Ellos llevaban sus filacterías, que eran cajitas con textos bíblicos, y todo esto no les servía de nada, porque ellos habían cambiado la verdad de la palabra por mandamiento de hombres. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, ahora hablemos un poquito de los escribas antes de que terminemos esta sección. Los escribas, porque hablamos lo anterior, hablamos mucho de los fariseos, pero también los escribas tienen mucho que ver. Gloria a Dios. A ver, ¿quiénes eran los escribas? Vamos a darle la primera parte buena de los escribas. Dice así: los escribas en el antiguo Israel eran hombres sabios, cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirla y escribir comentarios de la misma. Ahí está el problema. Ellos escribían comentarios, y de ahí viene la costumbre de escribir muchos comentarios. Y entonces en los escritos de los comentarios ellos desviaban la verdad de la palabra. Pero sigamos leyendo las cosas buenas de los escribas. Ellos transcribían la ley, escribían comentarios. Ellos a veces eran contratados cuando se presentaba la necesidad de un documento escrito o cuando se quería una interpretación de un asunto jurídico. En la Biblia se habla de Esdras, que era un escriba diligente en la ley de Dios, Esdras 7:6. Los escribas tomaban seriamente su trabajo de preservar las escrituras. Copiaban y volvían a copiar la Biblia meticulosamente, incluso contando letras y espacios para asegurarse de que cada copia fuera correcta. Podemos agradecer a los escribas judíos por preservar las porciones del Antiguo Testamento escritas en muchos rollos. Ellos eran muy consagrados en eso de escribir. Ahora, los judíos se volvían cada vez más conocidos. En los judíos los llamaban a ellos el pueblo del libro. El pueblo del libro, porque eran intérpretes, debido a su estudio fiel de las escrituras, particularmente de la ley, como había que seguirla. En la era del Nuevo Testamento, a los escribas muchas veces se les relacionaba con los fariseos. Eran muy parecidos, aunque no todos los fariseos eran escribas. Mateo 5:20, Mateo 12:38. Los escribas eran maestros del pueblo, Marcos 1:22, e intérpretes de la ley. Eran ampliamente respetados por la comunidad debido a su conocimiento, dedicación y a su apariencia externa de guardar la ley. Sin embargo, los escribas iban más allá de la interpretación de las escrituras y añadían muchos comentarios y muchas tradiciones humanas a lo que Dios había dicho. Ellos se convirtieron en profesionales en explicar la letra de la ley, ignorando el espíritu detrás de la letra. Las cosas se empeoraron tanto que las regulaciones y las tradiciones que los escribas añadieron a la ley se consideraron más importantes que la propia Torá o que la propia ley. Ahí estuvo el pecado de los escribas. Ellos interpretaban la ley y se volvieron profesionales. El espíritu se fue y quedó solo la letra. Y dice la palabra: la letra mata y el espíritu vivifica. Y ellos, además de dar comentarios, añadieron muchas tradiciones. Cuando el Señor estuvo en la tierra, el Señor dijo: ustedes han cambiado la verdad de la palabra por las tradiciones de los ancianos.
O sea, los ancianos iban contando las tradiciones, y las tradiciones a veces son leyendas, y ellos la volvieron al estilo o al nivel de la Torá o de la ley. Y el Señor por eso los recriminó por igual a los escribas y a los fariseos. Por eso en este capítulo 23 de Mateo el Señor les dice: escribas y fariseos. A los dos los señala con la misma condición de hipocresía. Los escribas iban más allá de la interpretación, y ellos habían añadido muchas tradiciones, y al haber añadido las tradiciones de los ancianos, que era una interpretación como ellos querían de la ley. Por eso ellos pensaban, los escribas y los fariseos pensaban que Cristo no guardaba la ley y la Torá, y era todo lo contrario. Cristo sí guardaba la ley y la Torá. Cristo dijo que ni una tilde ni una jota se perdería o dejaría de cumplirse. El Señor la guardó totalmente, pero no la guardó como quería que la guardasen los escribas y los fariseos, porque ellos habían desviado el verdadero mandamiento de Dios. El Señor lo guardaba en el contexto original, como fue dado por Dios a Moisés y a los que escribieron en la antigüedad. Gloria a Dios. Ahora, hablando de los escribas y de los fariseos, en esta parte final, al inicio del Sermón del Monte, Jesús conmovió a su audiencia, declarando que la justicia de los escribas no era suficiente para hacer que alguien llegara al cielo, Mateo 5:20, y que la justicia de los fariseos tampoco. Y sin embargo, los fariseos hacían todas las cosas que yo le he mencionado anteriormente. Estaban los fariseos sangrantes, que cerraban los ojos para no pecar, aunque se chocaran y se golpearan y sangraran su cuerpo. Estaban los fariseos que andaban encorvados y que no levantaban ni la vista para no mirar a nadie y para parecer humildes. Estaban los fariseos y los escribas que llevaban las porciones de la ley escritas en sus vestidos, en sus flecos, en sus cajitas, y que iban haciendo sonar eso y hasta tocando trompeta para que la gente dijera: qué santo, cómo estudia, cómo lee. Estaban los fariseos que cuando daban una ofrenda o una limosna, primero ellos hacían sonar una trompeta. Tenían un trompetista contratado, y cuando iban a dar la ofrenda o cuando iban a dar una limosna, iba el trompetista delante de ellos, ellos iban detrás. Era como cuando hacen un preste o algo así. Era todo un desfile. Iba el fariseo rico aquel con tremenda donación, iba sonando la trompeta delante, y la gente salía por las ventanas, y el hombre levantaba las manos y decía: es que voy a entregar mi ofrenda, o es que voy a entregar esta donación o esta limosna a un necesitado. Y entonces todo el pueblo gritaba y decía: qué hombre tremendo, qué religioso es y qué bueno es. Y esto es lo que el Señor corrigió en este capítulo. Cuando hagan algo que no sea para ser visto de los hombres, si es posible, es más, cuando ores, de todo esto vamos a hablar en la próxima clase en todo caso, pero cuando ores, mejor es que te encierres en tu aposento y que nadie sepas que estás haciendo esta oración. Pero los fariseos, cuando iban a orar, hacían largas oraciones en las plazas y decían: voy a orar, y todo el mundo decía: oye, ya lleva una hora orando, qué tremendo, ya lleva una hora. Y si es posible, hacía todo lo que la gente podía ver que él hacía. Y cuando estaba ayunando, demostraba su ayuno en la cara y demudaba su rostro, y para que todo el mundo dijera: uy, qué tremendo, ya lleva 7 días ayunando este hombre. Y el Señor dijo: todo lo que ellos hacen es para ser visto de los hombres, y ya tienen su recompensa. De Dios no recibirán recompensa, porque su recompensa es los halagos que recibieron de la gente. Y esto es lo que el Señor corrigió en esta parte de la Biblia. En verdad, el propósito original de los escribas era conocer y preservar la ley. El propósito original era bueno, pero lo cambiaron y lo dañaron. Y ahí está el peligro de cambiar la verdad de la palabra por interpretaciones nuestras, por cosas personales que creemos que es lo correcto, y a veces hemos desviado la verdad de la palabra. Mire, hermano, la mejor interpretación de la Biblia está en la misma Biblia. No es malo estudiar, no es malo leer, interpretar,
Pero la mejor interpretación está en la misma palabra del Señor, porque muchas de las cosas se desvían porque consideramos que es la interpretación correcta, y de ahí nacen las falsas doctrinas. Y fíjese que nacen y aparecen muchos profetas modernos que tienen revelaciones nuevas, que hablan de que Dios les habló de una manera diferente a como está en la Biblia, y ellos consideran que eso es palabra de Dios, y le dan tal nivel que a veces la misma Biblia ya no cuenta para ellos, sino lo que diga el profeta o la falsa profeta. ¿Te das cuenta? Y el Señor corrigió todo eso. Gloria a Dios. Ahora vamos a mirar esta parte final en el día de hoy. Los escribas, cuyo objetivo era conservar la palabra, realmente la anularon por las tradiciones de los hombres. Como dice Marcos 7:13, ustedes habéis invalidado el mandamiento de Dios y le han dado más importancia a las leyes, a las tradiciones, a las normas que ustedes buscaron. Hay que tener muchísimo cuidado. Y verdad que toda institución tiene normas y tiene reglamentos. Todo esto es parte de la organización. Pero todo reglamento y toda norma tiene que estar sustentado con la verdad bíblica, que es lo que realmente cuenta, que es lo que realmente vale. La verdad bíblica. Gloria a Dios. Mire, quiero leerles lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice: desechando pues toda malicia y todo engaño y toda hipocresía. ¿Recuerda la palabra hipocresía? Dice el Señor, o dice esta palabra: desechen todo engaño, toda malicia, toda hipocresía, toda actuación falsa, y desechen toda envidia y todas las detracciones. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la palabra de Dios nos debe cada día preparar para acercarnos delante de Dios con toda sinceridad, con un corazón sincero delante del Señor, que no haya en nosotros ninguna hipocresía ni nada que nos haga presentarnos como falsos delante del Señor. Hermano amado, no es el concepto humano lo que vale, no es lo que la gente diga de usted. Es verdad que hay normas y hay cosas que tenemos que cumplir, pero todo tiene que estar medido en el principio bíblico, que es lo más importante. Por eso, los grupos más radicales contrarios al Señor fueron estos grupos religiosos: fariseos, escribas, saduceos. Siempre lo estuvieron confrontando, porque ellos decían: ¿por qué tus discípulos no guardan la ley? Y no era que no la guardaran. ¿Por qué? Ellos decían: ¿por qué comen sin lavarse en las manos? Y no había ningún sustento para esto. Ellos, bueno, si se lavaban las manos estaba bien por higiene, pero ellos pensaban era que cuando comían sin haberse lavado, se lavaban como 7 veces las manos antes de comer, si habían salido a la parte de la calle. Y no era por higiene, es porque ellos pensaban que si comían con manos sin lavarse, iban a pecar o se iban a contaminar espiritualmente. Y entonces el Señor dijo: mire, lo que entra en la boca no contamina espiritualmente al hombre. Si entra algo malo por su boca, puede contaminar tu salud. Si comes alimentos mal lavados, mal higienizados, puedes contaminar tu salud, pero tu vida espiritual no. Y el Señor dijo: lo que sí contamina al hombre es lo que sale por la boca, o lo que sale del hombre. Y el Señor luego aclaró: porque lo que está en el corazón, los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los robos, los hurtos, cuando salen del hombre, se han anidado primero en su corazón. ¿Cómo es que se anidaron en su corazón? Primero entró por su mente, porque en la mente es como la fábrica donde se va a procesar todo lo que luego baja al corazón. Y a la mente llega por los sentidos, especialmente por los ojos. Por lo que ves, ahí se contamina. Y en la mente entonces luego baja al corazón, y ahí se procesa toda la lujuria, todo el deseo malo. Y luego sale de su cuerpo el acto mismo del adulterio, o el acto mismo del homicidio, o de cualquier otro pecado. Hay que tener mucho cuidado.
de mantener el corazón limpio. Por eso el Señor recomendó: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué bueno es, tener un buen testimonio es importante, pero la gente puede tener el mejor concepto de nosotros. La gente puede mirarnos como la gente alababa a los fariseos. No era que la gente no quisiera a los fariseos, los alababa. La gente los alababa. La gente decía: oye, qué santo es este, mire, ni levanta la cabeza, anda mirando hacia el suelo. Andaban con ropa a veces raída para mostrar cierta humildad. Cuando iban a ayunar, echaban sobre su cabeza ceniza y otras cosas, y todo el mundo sabía: está en ayuno. Y la gente los alababa porque externamente hacían cosas interesantes. Pero el Señor dijo: ellos ya tienen su recompensa, porque la recompensa es los halagos y lo que la gente dice. Pero ustedes, dijo el Señor, todo lo que hagan, y no dijo que fuera malo hacer buenas obras y dar limosnas. La próxima clase hablaremos de lo bueno que es hacer buenas obras y dar limosnas. Todo eso es bueno, pero hágalo no para salir en los diarios y que todo el mundo diga: es el más generoso, o en la iglesia es el más dadivoso. No, hágalo pensando en agradar a Dios y en ayudar a cualquier otro. Igual cuando ayunes, igual cuando ores, hágalo si es posible en lo secreto, y que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amados hermanos, esta palabra es para que nosotros la tomemos, la vivamos y la apliquemos. Por eso el Sermón del Monte es un caudal de información de la vida práctica, para que no agrademos a los hombres sino a Dios. El Sermón del Monte nos habla de todas las cosas de la vida, pero aplicada a nuestro diario vivir, y haciendo las cosas, haciendo de nuestra vida no una religión muerta, sino una verdadera demostración de cómo se tiene que vivir, como el Señor pide en su palabra. Gloria a Dios. Amados hermanos, quiera Dios que el Señor nos haya ayudado en este tiempo a hacer la obra y a vivir de manera que seamos reconocidos y agradables delante de Dios, aunque no lo seamos en la tierra. Aunque en la tierra nadie valore lo que hayas hecho, pero que Dios sí lo valore, lo que has hecho delante del Señor. Recuerden que Job fue uno de los hombres que Dios dio testimonio de él mismo. Job dijo: este es un hombre recto, íntegro, no hay engaño en su boca. De Natanael el Señor dijo: un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y que Dios diga de nosotros, no los hombres. La gente puede decir: parece tan santo, parece tan bueno, pero qué bueno que sea Dios el que diga: este es un verdadero hombre, una mujer de Dios. Y entonces, cuando eso sucede, la recompensa, aunque en la tierra nadie te reconozca, y más bien suceda como pasó con los antiguos profetas, que ellos anduvieron errantes, perseguidos, maltratados, y muchos murieron como mártires, pero sus nombres fueron escritos en el libro de la vida, y ellos recibirán la recompensa por cómo vivieron delante del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Vamos a orar en el día de hoy al terminar. Padre, en el nombre de Jesús, hemos hablado la palabra que has puesto en nuestros labios para transmitirla y llevarla a este pueblo, Señor. Oh Dios de la gloria, tú conoces y sabes la gran necesidad que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Padre celestial, queremos tener una vida práctica, no una vida religiosa muerta. Te pedimos que nos ayudes, que pongas en nosotros la verdad de tu palabra. Oh Dios mío, no queremos tener la apariencia de piedad que tenían los fariseos, y su corazón estaba lleno de podredumbre. El Señor dijo que los fariseos eran como sepulcros blanqueados. Por fuera parecían bonitos, pero por dentro estaban llenos de podredumbre, de homicidios. Ellos fueron los que se encargaron de promover inclusive la muerte del Señor Jesucristo y de muchos otros cristianos. Padre celestial, te rogamos que nuestra vida esté consagrada, que podamos verdaderamente santificarnos y hacer la voluntad de Dios y vivir para Dios la vida que a Dios le agrada. En el nombre de Jesús, gracias Padre por tu misericordia.
Amén. Ahora, Señor, oro por aquellos que necesitan un milagro de parte de Dios. Oh Dios mío, los que están enfermos, necesitados, los que están, Dios mío, Señor, pasando por alguna pandemia, por alguna enfermedad, los que están, Dios mío, atados a alguna enfermedad, o alguna silla de ruedas, alguna situación. Padre, te ruego el milagro de sanidad. Y aquellos, Dios mío, que están, Dios eterno, aún con amenaza de muerte a causa, Dios mío, de la pandemia, te pido que el poder de Dios los alcance, los toque, los sane y les des la victoria en Cristo Jesús. Cualquier enfermedad, cualquier necesidad, ayúdanos a tener una vida de verdadera consagración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya.